No cabe duda de que uno de los íconos musicales más importantes de la historia es Frank Sinatra, un hombre con un talento indiscutible que incluso llegaría a participar en varias películas y que sería una figura altamente activa dentro de Hollywood. Sin embargo, al igual que muchas estrellas, Sinatra no está exento de ocultar secretos horribles, y es por eso que hoy abrimos los expedientes secretos X de Hollywood para conocer la historia de Frank Sinatra, el cantante que quería ser un gángster. Nacido el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken e hijo de inmigrantes italianos, Francis Albert Sinatra es uno de esos artistas que no necesita presentación. Todos ya conocen quién es y su obra. Sinatra es una leyenda de los escenarios que se destacó tanto en el cine como en la música. Originario de Nueva Jersey, desde chico se vio relacionado al mundo del crimen incluso desde el seno familiar. Su madre realizaba abortos de forma clandestina, por lo que en más de una ocasión llegó a parar en la cárcel, además de que ocasionalmente se relacionaba a la política como seguidora del Partido Demócrata. Su padre, por otro lado, dedicado al boxeo durante el día, por la noche rentaba un local en el que de forma ilegal vendía alcohol en plena época de la prohibición. Con esto hay que remarcar que Sinatra crecería no solo en un periodo en el que la situación económica y moral de los Estados Unidos no atravesaba por su mejor momento. Además, dichas circunstancias permitirían que tuviera contacto con varios gángsters de la época, incluso con su tío, Babe Gabarante, miembro de una banda que llegó a hacerse bastante conocida. Desde adolescente, Frank se destacó por su prodigiosa voz, y aunque no era precisamente malo en la escuela, podría decirse que asistir a clases no era exactamente lo suyo. Además de faltar constantemente, era frecuente que se le viera en malas compañías, por lo que no tardaría en abandonar la secundaria para unirse a una banda. Aún así, ya de mayor consiguió varios empleos, entre los que destacan el de camionero y el de cronista deportivo. De todas formas y ocasionalmente hacía presentaciones en algunos sitios y la gente alababa su voz. Llegaría a formar parte de un grupo conocido como los Hoboken Four, lo que le permitiría incluso llegar a la radio y más tarde realizar varias giras en solitario. Pero por supuesto, y a pesar de su creciente éxito, Sinatra no olvidaría a sus viejos amigos con los que había crecido. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial no presentaría su servicio militar, puesto que con ayuda de sus amigos le pagó a un médico para que éste lo declarase no apto para el servicio. Por muchos era bien conocido que era amigo de varios mafiosos, lo que además lo llevaría a conocer a su primera esposa, Nancy Barbato. Con Barbato se encontraría cuando el gángster Willie Moretti lo invitó a cantar en la boda de su hija. Sinatra naturalmente aceptó. Al poco tiempo se hizo novio de Nancy y posteriormente se casaron. La amistad de Moretti por supuesto que rendiría frutos, puesto que además lo sacaría de unos cuantos apuros. Cuando Sinatra empezó a despegar en su carrera, una de sus primeras grandes oportunidades sería como vocalista en la orquesta de Tommy Dorsey. Sin embargo, al ver el potencial que tenía para ser solista, no lo dudó al decirle a Dorsey que quería salirse de dicha orquesta. Tommy no se lo tomaría nada bien, puesto que además de que gran parte de su éxito de entonces se debía a Frank, la propia decisión de Sinatra la vería como una traición, por lo cual le diría de forma tajante que no iba a prescindir de su contrato. Poco después y con ayuda de Moretti, Sinatra logró desprenderse del acuerdo luego de que Tommy Dorsey fuera amenazado por el gángster con un arma de fuego. El precio por el contrato de Frank fue solamente de $1 mísero. Esta es posiblemente la historia que ya todos conocen, puesto que sería la que inspiraría a Mario Puzo para la creación de Johnny Fontane en El Padrino, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Los rumores sobre lo que había pasado entre Sinatra y Dorsey no tardaron en esparcirse por todo Hollywood. Pronto el FBI comenzó a hacer una investigación hacia el cantante, puesto que su relación con el crimen organizado era algo de sumo interés, no solo por los desperfectos que el artista iba causando por ahí, sino más bien porque tenía contacto con muchos de los capos más importantes del momento. Tal es el caso de Frank Costello, Lucky Luciano y Sam Giancana. Sería a través de su amigo John Fischetti que Sinatra llegaría a conocer al mayor gángster de su tiempo en 1947, Lucky Luciano, quien por entonces se encontraba exiliado de los Estados Unidos por problemas con la ley. Fischetti invitó a Sinatra y a su familia a pasar las vacaciones en Miami y posterior a ello le ofreció conocer a Luciano.
En aquel momento muchos italoamericanos admiraban a Luciano y Sinatra por supuesto no era la excepción, así que al aceptar se transportó hasta La Habana con todo y su familia para conocer a uno de los gángsters que más tarde se convertiría en uno de sus amigos. Más tarde el cantante descubrió que no solo Luciano estaba en Cuba, sino también una enorme cantidad de mafiosos conocidos, e incluso en alguna ocasión llegó a transportar personalmente más de $3 millones en efectivo hasta La Habana para estas personas. La intención de tener a Sinatra cerca por supuesto que tampoco era una casualidad, sino que más bien se trataba de una tapadera ideada por la mafia. Si el FBI llegaba y preguntaba qué hacían tantos sospechosos reunidos en un solo lugar, podían alegar que todo se trataba de una reunión social, puesto que tenían a una estrella como Sinatra entre ellos. Entre otras de las amistades del cantante también se encontraba John F. Kennedy, de quien se llegó a ser amigo cercano y a quien también le llegó a presentar a Marilyn Monroe. Además, tampoco era un secreto que los Kennedy eran también personas muy apegadas a la mafia, puesto que el padre de quien llegaría a ser presidente habría sido traficante de alcohol en la época de la prohibición. Con su campaña para la presidencia, Sam Giancana y Frank Sinatra serían dos de los principales apoyos para Kennedy. Como todos ya saben, Kennedy ganó, y aún así no dudó en morder la mano que le dio de comer cuando inició una investigación contra el crimen organizado. Esto a Sam Giancana no le hizo gracia y le pidió a Frank Sinatra que le dijera a Kennedy que parara con su teatrito o sufriría las consecuencias. Sinatra, al sentir la tensión, comenzó a alejarse poco a poco de estas personas, puesto que se habían convertido en un lastre y el FBI estaba prácticamente encima suyo. Giancana, enfurecido, entonces decidió asesinar a Sinatra, pero tras escuchar una canción suya, según cuenta uno de sus allegados, pensó que sería inhumano privar al mundo de una voz tan hermosa. Con Kennedy fue otra historia, sucesos terminaron hechos trizas en Texas. Con todo hecho un caos, el cantante sería llamado a declarar en la Cámara de Representantes durante los años 70 en plena persecución contra la mafia. Tuvo suerte al no encontrársele pruebas de nada ilícito, aunque se sabía perfecto de su relación con gran parte de los capos de la Cosa Nostra. Por si no fuera poco, las sospechas crecían cada que Sinatra hacía presentaciones a beneficio de la Liga Italoamericana de los Derechos Civiles, una organización que había surgido con el afán de eliminar los estereotipos que se tenían de los italoamericanos en los Estados Unidos. Esto principalmente para lavar la imagen que se tenía de que estas personas estaban relacionadas a la mafia. Cosa irónica, puesto que la liga estaba al mando de uno de los gángsters más importantes de la ciudad de Nueva York, Joe Colombo. Colombo formaba parte de la comisión del crimen y tenía contacto directo con gángsters de rango incluso más alto que él, a los que les tenía que rendir cuentas. Ellos por su parte no estaban muy satisfechos con que Joe tuviera dicho proyecto, puesto que se había convertido en una figura mediática que llamaba demasiado la atención, situación que para nada le beneficiaba a la mafia, que como deben saber siempre buscaban mantenerse en las sombras. Con esto dicho, no es un secreto que una de las personas cercanas a Colombo fuera Sinatra, quien se había hecho uno de sus amigos. Sería con la publicación de El Padrino que el cantante se incomodaría ante sus similitudes con el personaje de Johnny Fontane. Sinatra y muchos italoamericanos más llamaban a Mario Puzo un traidor por la forma en que supuestamente se refería a su gente. Obviamente, la mayoría de los que decían esto ni siquiera habían leído el libro. La olla de presión estallaría con la llegada del rodaje de la película. Tanto Sinatra como Colombo estaban empeñados en que la producción no se llevara a cabo. Joe constantemente tenía reuniones con Albert Cerruti, productor de la cinta, con quien llegaría a varios acuerdos para la elaboración de la misma. Serían precisamente este tipo de reuniones las que servirían como puente para hacer que el personaje de Johnny Fontane no tuviera tanto protagonismo en el largometraje. Sinatra insistía constantemente a Colombo para que hablara con Rudy sobre el tema. Para su suerte esto se arregló, y el tiempo en pantalla de Fontane se redujo casi por completo, salvo por unas cuantas escenas. Aún así, nada de esto impediría que Sinatra tuviera también sus conflictos con Mario Puzo, con quien, según una anécdota, llegó a pelearse en un restaurante luego de que el autor se acercara a saludarlo. Con los años el cantante comenzaría a alejarse de esta gente. Ya era una figura respetada y no los necesitaba, además constantemente tenía a los policías encima. De los detalles de todo lo que les conté, el mundo entero se enteró pocos meses después del fallecimiento de Sinatra, puesto que en diciembre de 1998 el FBI desclasificó 1275 documentos que formaban parte de una investigación que se había iniciado contra Frank Sinatra en 1938. Pero bueno, conociendo ya esto, ¿qué opinan al respecto? Y les dejo también una pregunta: de no haber nacido con el talento que tenía, ¿creen que Sinatra se hubiera vuelto un gángster? No olviden darle like al video si